Bueno, nos visita la licenciada Desirée Bideman para hablar de este tema que es recurrente. Seguramente ustedes también en algún momento habrán oído las noticias, habrán escuchado en la radio o incluso en las redes sociales sobre adolescentes, jóvenes que se autolesionan. Esto parece mentira, pero sucede. ¿Por qué? Bueno, eso vamos a tratar de saber con la licenciada. Buenas noches, Desirée. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. ¿Sigue vigente este problema, esta problemática? Como en su momento fue un boom, como muchas cosas, y ahora pareciera que se superó, ¿o no? Seguimos igual. Bueno, sí es cierto que tiempo atrás, principalmente post pandemia, ¿no? Saliendo de la pandemia, habían mayores indicadores de la autolesión en adolescentes y prepúberes, niños también. Entonces tendríamos que pensar en realidad que no es algo que pasa de moda. Claro. Que en realidad siempre ocurre, que es un tema que muchas veces no se conversa, no se habla, que se esconde, que los adolescentes saben cómo esconderlo, que aprendieron de esto, que generalmente tiene que ver con el manejo del dolor mental, del dolor emocional, del dolor psíquico, que no saben cómo gestionarlo, entonces se lesiona en el cuerpo, por eso hablamos de autolesiones, ¿sí? Se lesiona en el cuerpo ya sea con algún elemento cortante, que puede ser casero, que no es que con el tatuaje y eso, no tiene nada que ver con el tatuaje. Estamos hablando de una lesión deliberada con intencionalidad de generarse un daño físico que no resulta, en la mayoría de las ocasiones, por supuesto, no resulta en una cuestión de gravedad, que puede ser similar a un rasguño, puede ser incluso hecho con las mismas uñas, puede ser similar a un corte, pero sin mucha profundidad, y suelen hacerlo en los lugares poco visibles del cuerpo, claro, para poder taparlo con la ropa, ¿no? En ese caso ¿predomina más en hombres o en mujeres? No sabría darte ese dato específicamente, pero sí sabemos que es generalizado a hombres y mujeres, ¿sí? Claro. Que no es solamente propio de un solo género o demás, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esta cuestión del padecer del adolescente, de la intensidad con la cual padecen las emociones, que siempre hablamos de picos emocionales, ¿sí? Y la poca tolerancia a la frustración en esto de si ocurre o sale algo mal, o si hay alguna cuestión que no se pueda resolver de forma inmediata, o hay carencias, o la tolerancia es prácticamente nula, y el pico de intensidad con el que vuelve el sentimiento de dolor es muy alto, ¿sí? Entonces pueden aparecer las autolesiones como forma, por supuesto, desadaptativa, que quiere decir que no es la manera, que es incorrecto para gestionar estas emociones, ¿sí? Que no pueden resolverse desde otro lugar. Entonces aparece como el pasaje, le llamamos nosotros al acto, a la conducta, sería por así decirlo, hacer algo para sentirse mejor. ¿Hay síntomas claros en un adolescente, un niño, cuando comete estas prácticas? Puede no presentar ningún tipo de conducta extraña, claro, pero siempre, bueno, los padres conocen a sus hijos, saben que hay determinados indicadores, pero por ahí sí hay chicos que son más reservados, hay otros que son más extrovertidos, pero no es que hay un indicador base, claro, que diga hoy en día sabemos que este adolescente está con una conducta autolesiva. No existe. Sí podemos decir que hay algunos factores que pueden llegar a influir, como por ejemplo el bullying, claro, la falta de compañerismo, la falta de pertenencia a un grupo de pares. Están en pleno proceso de los duelos adolescentes, ¿sí? En los cuales están también pasando por cambios profundos a nivel físico, la aceptación del cuerpo adolescente y ya no el cuerpo infantil, con todo lo que eso implica, y el duelo por los padres infantiles, ¿no? Este concepto de que los padres no son los superhéroes que pueden resolver todo y que pueden, claro, quitar cualquier padecimiento o resolver las cosas, y
y pasar a ser ser humanos. Entonces también empiezan las discusiones, también los distanciamientos y muchas veces las rebeldías propias del adolescente. Entonces hace muy difícil que en esa etapa, si no hay un diálogo previo, una comunicación previa, los padres tengan acceso a poder darse cuenta de esto. No sé si es válida la comparación, pero en una familia disociada, ¿esta sería una vía de escape, así como podría ser el consumo de estupefacientes, el consumo de alcohol u otro tipo de adicciones? Es decir, ¿escapo porque me hace bien autolesionarme o no estoy interpretando mal? No hay un indicador, ¿no? Uh-huh. Esto puede ocurrir también en familias nucleares, digamos, como las conocemos tradicionalmente. Ahora, podemos pensar que cuando hablamos de esto, hablamos de una mala gestión emocional, ¿sí? Ajá. Es una forma de lidiar con el dolor. Claro. Literalmente, creo que una vez lo habíamos hablado, el que tiene una conducta autolesiva al cortarse o al generarse, digamos, la lesión, siente que el dolor sale del organismo. Y es cierto, bajan los niveles, ¿sí?, de dolor. Ahora, es el dolor psíquico con el que está lidiando. Claro. Es el dolor mental, el dolor emocional que ejemplo, le genera la pérdida esto. Fuerte de un ser querido puede ocasionar la separación de los padres también, claro, la pérdida de alguna amistad, por ejemplo, o de la separación de a lo mejor un novio, una novia. Puede ocurrir algunas cuestiones de estas, donde no hay gestión emocional. Cuando hablamos de gestión emocional, hablamos de esto, de qué nos pasa y cómo hacemos para manejar y afrontar eso que nos pasa. Uh-huh. Lo que siento, ya sea tristeza, enojo, rabia. ¿De un suicidio? No, pero son conductas, no necesariamente, ajá, pero son conductas indicadoras porque ya hay una intencionalidad de daño. O sea, el camino que van buscando, que van encontrando para solucionar las dificultades o los problemas, no está siendo el adecuado. Uh-huh. A ver, yo me pongo en el papel de un padre que se preocupa por este tema. ¿Cómo puede darse cuenta? Es decir, empieza a revisar al chico. No, es complicado. Es complicado porque los adolescentes también están en esta etapa de la intimidad, que no quiero que entren a mi habitación. Pero bueno, por ahí tener en cuenta qué tipo de elementos o de elementos tiene a su alcance el adolescente como algo común, ya sea... Hubo un tiempo donde fue detectado en la escuela. Bueno, en la escuela muchas veces ocurre donde, por ahí en las escuelas donde hay quizá preceptores o donde hay personas que están como muy al tanto, digamos, de que estas cuestiones pueden ocurrir, o a veces son las propias amistades que se preocupan porque lo manifiestan o porque expresan deseos de lastimarse o de sufrimiento, de dolor. Entonces, por ahí conversan con algún docente o conversan, y esto, bueno, es siempre es una obligación tener que transmitírselo a la familia para que la familia tome conocimiento de esto y ahí sí poder, conversar con el adolescente o la adolescente en tanto y en cuanto empezar a ver qué le pasa, para empezar a empezar a tratar y a manejar las situaciones desde otro lugar, que hay otros caminos. Esto es algo que a mí me gustaría dejar claro, que no es la forma adecuada, que muchas veces copian a compañeras o compañeros que hacen lo mismo, claro, que hay chicos que lo hacen porque tienen a lo mejor dificultades, traumas severos o situaciones complicadas de manejar y a lo mejor la amiga o el amigo le copia sin tener estas cuestiones, claro, porque se siente mal, ¿sí? Entonces muchas veces ni siquiera tiene que haber alguna cuestión de base demasiado grave, sino que es simplemente por la compañía que manejan. Pero son todos niños tratando de gestionar sus emociones. Esto es lo que quiero dejar claro. Nadie lo hace a propósito, nadie lo hace para llamar la atención, como dicen. No es esta la cuestión, sino que simplemente no saben cómo hacer para entenderse, para aceptarse, para aceptar a los demás y para poder frustrarse y para poder también incorporar todo lo que viene de afuera del entorno y dentro de sí mismo a todo su esquema de imagen corporal y quiénes son en esta etapa de la vida de tantos cambios, ¿sí? Claro. Y con la intensidad que las emociones se manejan en ese momento, que no es la misma que la de un adulto. Sí. Entonces es una conducta a observar, es una conducta a modificar, tenemos que buscar formas alternativas para poder expresar las emociones y animarse a sentir sin que eso desborde.
Claro. ¿Sí? Complejo. Es complejo, por eso el acompañamiento de los padres es fundamental y siempre tener un diálogo cercano con los chicos. Eso es lo más importante, que no puede arrancar en la adolescencia. ¿Qué es hablar con los chicos, con los hijos? Es decir, hablar, ¿qué es decir? Sentar a mirar y comentar una película, hablar. Pues es difícil entrar en el mundo de los chicos. Muchas veces una película puede generar algún tipo de tema de apertura para tratar algún tema. Sí, porque muchos padres dicen, yo quise hablar de la sexualidad y ya se bloqueó. Bueno, pero ¿viste? ¿Cómo? Claro, el tema es cómo. Claro, por ahí. Tereré por medio, salir, dar un paseo. Sí, compartir tiempo, claro. Que el tiempo es lo que menos los adultos a veces esperar tenemos. que la charla surja por sí sola también. Va a estar difícil que el adolescente venga a plantear algo. Tiene que estar realmente en una situación de dificultad. Pero ¿a qué voy? El diálogo no puede iniciar en la adolescencia. Claro. Esto es algo que se viene construyendo durante toda la infancia. Sí. Y así todo, hay personas que puedan tener dificultades para entender, porque el mundo del adolescente es muy privado. Y lo que quieren en realidad es que los padres no sepan. Claro. Entonces hay un deliberado ocultamiento, digamos, de los problemas, porque sienten que lo pueden manejar solo, porque en esa altura de la vida piensan que esto es infinito, digamos, que vamos a vivir eternamente. Claro. Entonces tenemos que tratar de manejar estas cuestiones de la mejor manera posible, y el diálogo no puede empezar a los 11 años, ¿sí? Claro. Cuesta mucho más porque es desconocido ese mundo. Entonces entiendo que hay padres que están trabajando mucho y muy fuerte para tratar de acercarse a sus hijos, y así todo es difícil. Entonces lo que les pido es que no bajen los brazos y que sigan intentando tener comunicaciones, buscando alternativas, a lo mejor a veces mirando alguna, como digo, por ahí una película es como disparador de decir, mirá la situación que ocurrió y cuestiones de este estilo así. Muy bien. Gracias, Desiree. Un próximo tema que también nos generó mucha preocupación tiene que ver con los suicidios, porque ha crecido el índice de suicidios, por lo menos en la provincia de Misiones, a comparación del año pasado, pero será para otra oportunidad. Gracias, Desiree. De nada, Cristian. Pausa y enseguida volvemos.